Y, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Javier Lentino, Eduardo Rubín y Gastón Birkel. Les habla Hernán Ben Álvarez. Bueno, estoy muy contento porque tenemos una oportunidad para hablar de muchos temas. Entre ellos, esta antología que acaba de salir, que se llama Don't Cry for Me América. No Don't Cry for Me Argentina. Don't Cry for Me América, que es un trabajo que reúne a escritores que viven en los Estados Unidos, muchos desde el siglo XXI y otros desde antes. Pero lo interesante aquí es que cada cual a su manera plasma su experiencia como extranjero en un país tan complejo como es los Estados Unidos. Así que vamos a hablar un poco de los trabajos de cada uno de los escritores, pero también de otras cosas más. Bueno, la primera pregunta, obviamente, es cómo plantearon sus trabajos a la hora de escribir precisamente estos ensayos personales para esta antología. Javier. Buenas tardes. Yo tengo este conflicto existencial que me acuerdo de una Argentina que no existe más. Y escribo siempre de esa Argentina, entonces siempre me la paso peleándome de alguna manera entre una Argentina que quiero que sea y aquella que yo me acuerdo que era. Y lo que sale, bueno, es producto un poco esto que escribo. En este relato en particular pongo el contraste de la seguridad de una ciudad y otra y una experiencia personal real en donde viviendo en otro país me robaron el mío. Creo que es curioso justamente por esto, porque habiendo estado expuesto a mi Argentina real durante tanto tiempo, cuando estuve de lado me pasó en un periodo corto. Entonces, bueno, un poco eso. Eduardo. ¿Sabés, Hernán, que yo llegué al cuento este de una manera como extraña, diría, porque en algún momento empecé a comprender, gracias a la escritura, la historia de mis padres, de mi padre en realidad, viniendo de Varsovia a Buenos Aires, ¿no? Yo nunca había analizado demasiado en profundidad qué me pasaba con la llegada de ellos cuando se escaparon de Polonia antes de la guerra. Pero tenía un montón de recuerdos de mi niñez, de la casa de mis abuelos, donde me había llenado de preguntas. Y esas preguntas les pude empezar a encontrar respuesta con mi proceso de migración de Buenos Aires a Estados Unidos. Eso me pareció increíble, como que yo cuando era chico yo decía, ¿por qué estos tipos no hablan bien en español? No me daba cuenta que no hablaban bien en español porque venían de Varsovia, una cultura distinta. O sea, yo como un chico me reía de eso. Y hoy son mis pibes los que se ríen de cómo yo hablo inglés. Entonces, me parece que ese modelo que se va repitiendo, para mí fue fantástico. Digamos, realmente a la escritura le debo unas cuantas cosas. Una de ellas es haber descubierto las similitudes en los procesos de migración que tuvo una generación antes a la mía y que digamos, no pude hacer otra cosa que continuar con ese proceso migratorio, digamos. En tu caso, Gastón. Y en mi caso tenía en la cabeza la invitación, el concepto, y estaba un poco con las antenitas prendidas a ver dónde
por dónde podía empezar a contar lo que me pasaba a mí como inmigrante y paralelamente venía trabajando en una novela eh, que por ahora el título es Spanglish, entonces me tenía todo el tiempo pensando en esta relación, pero desde el lenguaje. Trabajo también escribiendo y escribiendo para Latinoamérica, entonces todo el tiempo hay una decisión que uno toma y que tiene que pensar en el público y cómo le habla y que decide. Entonces me pareció que mi relación podía arrancar por ahí. Y lo que lo disparó fue un momento en el que mi hijo, en una conversación de lo más cotidiana, me dijo que él era argentino. Y para mí fue toda una revelación, porque él nació acá, tiene 15 años, lleva 15 años inmerso en esta cultura, que para mí es una cultura americana, en Miami con unos toques latinos obviamente, pero él habla inglés y está mucho más cómodo en esa lengua. Y el que me haya dicho soy argentino me hizo pensar mucho. Y se alinearon los planetas y arranqué por ahí para escribir mi pieza de la antología. By the way, muchas gracias por la invitación. Totalmente. Gracias, claro que sí. Perdón, ¿sabés, Gastón, que una de las cosas que me resuenan de lo que vos decís? Un día mi hijo volvió de la escuela diciéndome que éramos mexicanos. En realidad, la maestra les había dicho que digamos, por debajo del Río Grande todos éramos mexicanos. Y yo dije, no, hijo, no somos mexicanos, somos argentinos. O sea, ¿de qué me estás hablando, no? El pibe tenía, calculo, 7, 8 años. Y ahí había como un conflicto para mi hijo, si creerle al papá, que seguramente le tenía que creer porque el tipo le decía que era argentino, pero desafiaba la autoridad de la maestra, que le había dicho que éramos todos mexicanos. Qué cosa rara este Estados Unidos, ¿no? Que Latinoamérica es una sola cosa para ellos. Y de acuerdo. En broma digo a veces que soy mexicano del sur, para no explicar demasiado. O bajando por Brasil, el primer país a la derecha. Y precisamente, ¿no? Viste que los norteamericanos tienen que etiquetar las cosas, el capitalismo, si no, son muy paranoicos. Acá somos todos latinos, ¿no? Y entonces un norteamericano, obviamente, un argentino es lo mismo que un brasilero, y un brasilero que un cubano, o un chileno que un mexicano. Todos sabemos que somos muy distintos. Ahora bien, ¿cómo ustedes se plantean eso cuando tienen esa etiqueta? ¿Cómo hacen para aflorar la identidad argentina? Porque yo veo aquí que la prosa es básicamente del Río de la Plata, aunque toque temas obviamente de los Estados Unidos. Yo creo que sería traicionar no escribir desde nuestra propia voz argentina. O sea, a mí personalmente me cuesta horrores no hablar de vos. Me resulta muy curioso ver compatriotas argentinos que acá hablan de tú o acentúan diferente. Y eso creo que se refleja en cómo uno escribe también. Y me parece que en ese sentido, no sé, somos un pueblo que celebra esa identidad y la defiende a ultranza. No sé, lo que decía Gastón antes, me llama la atención a mí también mi hija, que tiene más años que el hijo de Gastón y solo vivió un año en Argentina, no sé, tiene tatuadas las coordenadas de Buenos Aires acá. No logro entender muy bien por qué tampoco, porque es gringa de acá. Bueno, pero los pibes se ponen cosas chinas y japonesas que no entienden, ponerse las coordenadas de donde nacieron sus padres,
tiene un poco más de sentido. La Sí, anécdota de mi pero hijo es que mi hijo tiene pinta de americano. Es blanco transparente y nació acá y se siente mucho más cómodo en el inglés, entonces arrancó un año en el colegio y, y una maestra se dio cuenta 6 meses después, cuando lo enganchó hablando en español, que era latino. Entonces, esta anécdota que no la cuento ahí, pero viene, es complementaria a lo que sí cuento en la antología, es que cambió la visión de esta maestra para con el pibe. Era americano y cuando lo escuchó hablando le dijo, pero Teo, vos, ¿cómo es esto? Y ahí es donde él le dijo, yo soy argentino. Y entonces ahí es donde empiezo a indagar él me dice, no, tiene claro que él es de acá y es hijo de argentinos, pero me dice, era muy largo explicarle que era hijo de argentinos. Entonces le dije, no, yo soy argentino. Y ahí es donde lo raro también de esta anécdota es que cambió totalmente la imagen que tenía la maestra para con él. Pasó de ser un alumno de los favoritos a ser algo con lo que no tenía tanta conexión. En Miami, así que creo que otra de las Sí, cosas que en pasa también, Minneapolis. perdón, sí. no, que una de las cosas que pasa también en Miami que es fácil defender el español también, ¿no? Creo que hay gente que vive en California o en Chicago o en algunos otros estados de mucha más presencia de idioma inglés que hablar en español resulta algo más complejo. Entonces, la gente como que tiende a evitar su lengua madre, ¿no? Bueno, pero por lo menos, no sé a ustedes qué les ha pasado, pero para mí fue como una agradable sorpresa, una agradable novedad llegar acá y entender también desde la mirada argentina que Latinoamérica no es una sola cosa, que hay distintas voces, que suenan distintos los españoles. O sea, nosotros de Argentina, o sea, que conocemos la verdad, digamos, interactuamos muy poco con Latinoamérica. Es que es Entonces, algo muy argentino eso, mirar para Europa, y sí, listo, ni siquiera Estados Unidos. En los últimos totalmente. años ha habido eso, pero siempre Francia, España, Italia como referentes culturales y a donde uno quería emigrar. Claro. Lo que yo quería decir por ahí, volviendo a tu pregunta, Hernán, es que me parece además que hay algo particular de Miami que se debe dar en muy pocas ciudades del mundo, que es que no es muy difícil defender tu identidad porque es algo valioso, es algo positivo. Mm. Edu mencionaba por ahí que en California o en algunos otros lugares, a cierta gente, sobre todo a la segunda generación, le da vergüenza que sus padres hablen español. Y lo que yo sentí que sucede acá es que Miami no es una ciudad americana. No es nada Miami. Lo más cerca que está es de ser una ciudad cubana. Pero es una ciudad que en realidad es en serio una mezcla de todo, pero por un tema cuantitativo, ¿no? Uno va a México, México DF es bastante cosmopolita, hay gente de todos lados, pero es México, vos escuchás hablar mexicano. Acá es una ciudad donde lo particular y lo interesante es qué traes a la mesa, ¿viste? Ser de un lugar exótico es un valor positivo. Totalmente. Sí, suelo decir que Miami es una ciudad trans, ¿no? Donde se alinean precisamente muchas cosas. Aparenta ser una cosa, pero es otra también, ¿no? Porque está en Estados Unidos, pero tiene este componente latino tan grande, pero a la vez las leyes son de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, y eso lo hace precisamente algo que atrae. Um, yo hace poco, bueno, tuve otra reunión y me quedé fascinado con el índice, ¿no? Hablando de la argentinidad, porque a diferencia
de otros países de Latinoamérica y de otras antologías, yo cuando leo el índice veo apellidos españoles, italianos, alemanes, rusos, polacos, ingleses, irlandeses. Y eso también habla un poco de esta identidad tan rica que es la Argentina, y que sale, por más que yo tenga apellidos españoles, sale también, y más en Buenos Aires, ¿no? Donde está una presencia grande francesa, por ejemplo, italiana. Entonces, hablando precisamente de esto, y lo de tu hijo, que aquí hay un perfil de lo que es un latino, y eso es una estupidez, porque aparece tu hijo o sus hijos y esa persona que por ahí pensaba que un latino tiene que tener el pelo negro y ser moreno de piel, bueno, no es así. Habla un poco también de la ignorancia que muchas veces tiene este país ante nosotros. Sí, un poco también lo que decía Edu antes, hace un rato, uno cuando llega acá también se da cuenta de la visión particular que nosotros como argentinos traemos, ¿no? Con nosotros. O sea, si hubiese habido un Río Grande al norte de la Argentina, nosotros hubiésemos dicho, bueno, del norte del Río Grande son todos iguales, hasta Estados Unidos. Y creo que uno muerde el polvo un poco cuando llega a Miami también y se da cuenta que no somos una casta superior y que hay mucha gente de mucho valor, y eso como que nos pone en caja muy rápido. Es muy bueno para la humildad, digamos, ¿no? O sea, Sí, totalmente. pasar por un lugar como Miami, donde la gente brilla fantásticamente bien desde sus propias idiosincrasias, ¿no? Y es fantástico eso. ¿Alguna vez se les ocurrió escribir, mejor dicho, en inglés? ¿Ficción? No. Sí, yo traté por trabajo y no me salió bien. O me salió, me debe haber sacado un 7, pero por más que puedas escribir en inglés, es muy difícil escribir native. Esa es escribir nativo, ¿no? O sea, podés escribir inglés, pero algo se te escapa, en algún momento te delatás. Tenés que... Yo creo que ese no es, a ver, una complicación, en el sentido, a ver, yo he escrito justamente por trabajo, o sea, cosas de prensa y académicas. Ok, y está todo bien, viene un corrector y luego te hace algunas cositas. Pero cuando hablamos de ficción, ya hay en juego otros mecanismos. ¿Vos cómo haces en una lengua ajena poder conmover a otra persona? Es un desafío. Es muy difícil tener un inglés con alma, ¿no? Exactamente. Creo que nuestros hijos sí lo pueden tener, porque bueno, son dueños de un idioma único que combina los dos. Entonces, pueden conmover desde los dos. Yo considero que tengo un conocimiento amplio del idioma, pero mi inglés no tiene alma, para escribir por lo menos. No puedo conmover a nadie, me parece, escribiendo en inglés. A mí me pasó, bueno, ustedes saben que yo vengo del mundo de la publicidad, ¿no? Y Gastón, vos ahora estás en ese mundo también, pero digamos, cuando nosotros estábamos en Argentina, en la agencia de publicidad, muchas veces nos llegaban campañas que hacían las casas matrices de nuestros clientes, campañas en inglés, para tratar de traducirlas y ayornarlas a que puedan ser utilizadas en Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, porque había que usar una campaña internacional. Pero cuando yo me vine acá a Estados Unidos, rápidamente me di cuenta que tenía que modificar mi profesión. O sea, yo no podía seguir siendo director creativo, redactor creativo en inglés. Así sea en un inglés de Miami. No podía, porque yo no pensaba de esa manera, no pensaba en ese idioma y transmitir, por ejemplo, para publicidad, donde tenés que ser muy concreto, tenés que conocer los códigos, la idiosincrasia de la gente, o sea, me resultaba totalmente imposible. Y, digamos, tomé ahí como la decisión del cambio de carrera, porque por más que yo sepa inglés,
no podría ahora escribir un cuento, como en aquel momento decidí que no podía seguir escribiendo publicidad. Yo creo Recién una hablamos cosa más, Sí, que yo creo también, por ejemplo, Gastón tiene más facilidad para esto, que sí podemos escribir un texto en español si sabemos que el texto va a ser traducido al inglés, con mejor tino que si no va a ser traducido. Justamente por estar acá y por conocer más de la idiosincrasia de a dónde va el texto después. pero decís que te sale un texto como locutor de Telemundo, un español neutro, No, que para traducir, digo, ¿no? Que es más fácil. no de un español neutralizado, sino de una voz rioplatense, pero sin referencias de cultura popular, sabiendo que el texto al inglés se puede acomodar mejor por estar viviendo acá, que si uno no tiene experiencia de no haber estado. Claro. No sé, si vas a hablar de un Bascolet, va a ser complejo traducir eso. O sea, una referencia de cultura popular muy concreta. Entonces creo que se puede Ponés acomodar. Nesquik, que es más pan regional. Totalmente, claro. Quiero volver a los libros. Hablamos un poco de Don't Care For Me, América, que a veces tengo en el consciente de Don't Care For Me Argentina, esa película. El título es un acierto y no ha sido ni de Fernando ni de quienes habla, sino de otro escritor que participa, que es Gabriel Goldberg. Un día hablando, yo le comenté un poco de algunos títulos que barajaba y él me dijo, no, tiene que ir por acá la cosa. Y me dio este título y realmente creo que todos estamos muy contentos, es muy gráfico, y aparte yo quiero hablar que la tapa es hermosa, está Evita, es un trabajo estético que creo que a todos nos gusta, seamos peronistas o no, y bueno, Gastón ha sido el creador de esta tapa. Contame un poco cómo fue el proceso, si leíste antes los textos, si a partir de la consigna de la antología te pusiste a crear este cover. No tuve tanto tiempo como para leer todo, creo que había empezado a barajar ideas, me llegó el manuscrito un par de días antes de lo que era el deadline, así que no influyó demasiado, tenía idea del índice y como concepto no era tan complicado, no es que hacía falta mucha más información. Me gustaba mucho el título, fue un gran desafío, tenía algunas referencias de lo que querían ustedes, así que me puse a jugar sin tanto complejo con abusar de la imagen de Evita, porque al ser una campaña hecha acá, me parece que sumaba reforzar un poco la idea del nombre con la imagen, ¿no? Para los que están afuera, los argentinos que no están acá, siempre tenemos todos alguna anécdota aburrida seguramente de algún viaje donde uno está en Indonesia y le preguntan de dónde es y cuando dice Argentina le dicen Argentina Maradona. Acá eso no sucede, acá nadie sabe quién es Maradona y lo más cerca que están de saber lo que es Argentina es Don't Cry For Me Argentina, así que me parecía que era también una oportunidad como para un tiro por elevación a ver si en algún momento hay algún interés del mercado doméstico tener esa imagen tan fuerte. Yo creo que está bueno también porque como argentinos siempre nos la pasamos tratando de encontrar un lado. O sea, siempre o sos peronista o no sos peronista. O sos Fangio o Galvez, o Maradona o Messi. Y nunca sumamos esas características. No importa si están bien o mal, son parte de lo que somos y Evita representa a la Argentina. Nos guste o no nos guste, es parte de la Argentina y está bueno también decirlo.
Y un poco por lo que lo representa, más allá de la opinión política o de lo que creamos que es la verdad a cada uno y lo que quiera poner en la balanza, por lo que se conoce Evita en general es por la defensa de la mujer y el sufragio universal, ¿no? Entonces, lo que se conoce de Evita afuera está bueno. No sé si están de acuerdo conmigo. Los dejé pensando. No, no, sí, sí, yo creo que sí, que simboliza todo eso y para los argentinos especialmente. Yo creo que para los norteamericanos Evita es una imagen Es Madonna. media extraña, claro, es Madonna. Pero la película Sí. hablaba de eso, la película ponía justamente en ese lugar un poco más idealizado. Por eso digo que por ahí la imagen que hay de Evita afuera es más limpia que la discusión por ahí que hay en Argentina. Sí, posiblemente. Posiblemente, sí. Pero bueno, la tapa está muy buena, Gastón. Muy buen trabajo. Me encanta, a todo el mundo le gusta y representa, ¿no?, el ADN de todo esto. Ahora ya en las arenas de la literatura, aparte de Don Carlos Formé Argentina, hay muchos autores que, estamos hablando justamente con Javier Lentino, Eduardo Rubini y Gastón Birkel, ustedes tienen libros, así que me gustaría que hablen un poco de eso, empezando por Gastón, que el año pasado publicaste una novela que tuvo muy buena acogida. Sí, estamos en un Zoom argentino, así que Avanza. bueno, no, una novela que me divirtió mucho escribirla. Yo en paralelo estaba escribiendo una novela que terminé hace poco, la cual me tuvo trabajando 5 años, y en paralelo surgió la posibilidad de publicar en Suburbano todos los meses una historia. En realidad fue un desafío que me puse yo para publicar en Suburbano más allá de lo que estaba haciendo detrás de cámara, y me inventé este personaje, este poeta maldito de South Beach, que es como un oxímoron. South Beach y poesía casi que se repelen, y es un poeta maldito que anda por South Beach en modo autodestrucción, y es muy divertido de escribir. Lo publicaba todos los meses en Suburbano, y entre un episodio y otro publicaba la poesía de este personaje, y cuando lo terminé me di cuenta que era un libro sin cambiarle la estructura, el orden en el que había sido publicado. Así que eso es lo que salió el fin de año pasado, y es lo que está dando vueltas ahí por Amazon y todavía en la prensa. Sí, una de las cosas curiosas es que sos un narrador que empezó a escribir poesía, porque antes no habías hecho nada de eso, y también habrá sido un desafío, ¿no? Sí, yo no me llevo muy bien con la poesía. He tenido muchos fracasos. He fracasado 4 veces tratando de aprender música, y varias veces más tratando de empezar a leer poesía. Y este personaje me obligó a empezar a leer poesía y también a escribirla. Así que a veces funciona así, ¿viste? Como poniendo el desafío y poniéndolo afuera, ¿no? Publicándolo para no arrepentirse, porque si es en el ámbito personal, si es solamente el desafío interior en tu cabeza, uno hasta es posible arrepentirse, pero cuando uno lo pone afuera, tiene que hacerse cargo. En este caso, toda la novela y la poesía fue escrita lo que sería casi en tiempo real. No es que yo la tenía escrita y la fui publicando aparte, sino que hice un desarrollo casi como una serie de televisión. Yo trabajo en desarrollo de contenido, y
Y un poco funciona así, uno tiene la idea del arco general, uno tiene sinopsis por episodios, pero los contenidos a veces se venden y se obtienen greenlights sin estar escritos en su totalidad. Y esto funcionó así, yo publiqué el primer episodio y era lo único que estaba escrito. Yo tenía breve sinopsis de los 10, 11 episodios que iban a seguir, pero no estaba la historia escrita en su totalidad, y eso está bueno porque te obliga a escribir y también va cambiando la historia, pero no puede cambiar demasiado, es como un equilibrio interesante. En el caso de Eduardo, también es fotógrafo y has publicado, ¿no?, unos cuantos libros. Sí, ahí me inventé un personaje que se llama el voyeur de la ciudad, que en realidad es una tarea que estuve haciendo durante muchos años, que es ir con mis cámaras a una ciudad a fotografiarla para relevarla, buscando cuál es la idiosincrasia de la ciudad, o sea, si podría poner en 100, 120 imágenes que me permitan describir una ciudad. Eso es lo que hice y fui publicando libros de muchas ciudades. El que está en Amazon disponible es el de Barcelona, pero hay 10 ciudades más que fueron editadas con todas mis fotografías. Y bueno, desde que empecé hace 2 años y medio, calculo, a escribir, en el taller con vos, Hernán, y con el resto de escritores que fui conociendo aquí en el sur de la Florida, que estoy muy, muy contento porque me abrió un mundo desconocido hasta ese momento. Bueno, mi participación en esta antología es como mi primer trabajo publicado, pero estoy trabajando en un libro de cuentos porque los cuentos es lo mío, son como historias cortas. Me gusta, creo de alguna manera que vengo influenciado del mundo de la publicidad también para eso, ¿no? Contar una historia muy concreta y muy corta, ¿no? En publicidad terminás tenés que contar una historia que se muestra en 30 segundos en la pantalla, ¿no? Entonces, creo que un poco influenciado por ello, me gusta el mundo de los cuentos, leo novelas, pero para mí, digamos, lo mío es el cuento. Y estoy trabajando fuertemente en ello porque realmente tengo historias que me tengo que sacar de adentro. Me pasa eso, o sea, las tengo las historias, las tengo que sacar de adentro, por eso las necesito escribir y ahí voy construyendo el libro que ojalá pronto pueda redondearlo. Perdón, por quería favor, decir una queremos leerlo. cosita. Algo que dijiste recién y después seguís con Javier, pero me resultó interesante porque justo estuve pensando que la estructura de los comerciales es muy parecida a la estructura de los cuentos. Totalmente. Los remates de los comerciales suelen más o menos tener un build-up y un remate paralelo en los cuentos. O un twist, o un algo, totalmente. Sí. Parece que va para un lado. Y finalmente hay una historia paralela ahí. O subterránea, como decía Piglia, una segunda que va surgiendo. O te muestra solamente una cosita para que te imagines todo el resto. La publicidad trabaja muy bien eso. Lo trabaja maravillosamente bien. Cuando te quiere vender un auto y te muestra una persona feliz, no te está mostrando el auto. Entonces, digamos, que en realidad lo que te están mostrando es la persona feliz y vos tenés que imaginarte el auto que lo está haciendo feliz a la persona. O sea, ese mundo es un mundo muy de un cuento. A mí me gusta mucho eso. Qué interesante, ¿no?, lo que dicen, y aparte del mundo de la publicidad, uno como espectador, ¿no?,
disfruta publicidades, y sí, hay un relato ahí, y muchas veces es buenísimo lo que plasma. Javier, pronto vas a publicar una novela en la editorial Galerna, nada más y nada menos. Sí, falta muy poquito y bueno, y hubiese salido ya si no hubiese sido por este tema de esta cuarentena rara que nos toca vivir. Pero sí, me pone muy contento, es mi primer libro, mi primer novela y me reía porque parecido a lo de Gastón, lo mío también fue una novela que yo mismo me obligué a hacer a tiempo real. Yo tengo un blog personal y yo dije, bueno, voy a empezar a hacer un cuento y lo voy a empezar a coser uno con otro y me voy a poner estos deadlines para poder armar una historia de 16 capítulos de a uno por mes. Y bueno, hice el primer capítulo y no tenía el segundo, y cuando hice el segundo tampoco tenía el tercero, y sí tenía una línea de tiempo y algunas cosas, pero me autoponía fechas en, no sé, en Instagram para decir, bueno, va a salir el capítulo tal fecha, y tenía 2 líneas, y eso para mí fue muy enriquecedor porque me hizo conocer mucho más a mis personajes a medida que caminaba, porque también me dejaba preso de las cosas que había dicho. Yo no quería revisar, entonces si tenía un nombre que no iba o había pasado algo, ya no podía volver atrás a corregir. Y ese desafío se me hizo más interesante todavía o más complicado. Pero el resultado creo que es lindo, es una historia de amor que pasa de vuelta en una Argentina que no existe más, en el año 68. Es un tipo que se muere y le deja a sus hijos una caja con 16 cuadernos que le dicen, bueno, hay una historia de esta familia que ustedes no conocen, y bueno, yo se las cuento acá. Entonces, esos chicos leen en presente una historia que el padre les cuenta 30 años atrás. Y bueno, pero sí, me causaba gracia que también fue hecha con este tipo de estructura. No, para mí el trabajo de sentarme a hacer un libro y estar un año sin mostrárselo a nadie me parecía como demasiado complejo, por lo menos para mi ansiedad. Entonces me parecía que de esta manera podía hacerlo y obligarme a Lo que hacerlo. vos decías de no tocarlo porque está publicado en el blog, es entendible. ¿Cuánto lo retrabajaste para publicar con formato de libro? O sea, cuando lo tenés escrito, lo imprimís y lo empezás a leer, ¿cuánto te permitiste retrabajarlo? Fue retrabajado bastante, y de hecho Hernán me ayudó mucho con la edición, pero no desde un punto de vista de estructura de historia, ni de personajes. Más desde la revisión de lo que se quiere contar. Pero la historia integral, ni los personajes, ni esos nombres, nunca estuvo sujeto a cambio. Es como que se habrá modificado, no sé, el 10%, Hernán. ¿Estás de acuerdo vos, más o menos? Y algunas cositas técnicas nada más. A mí lo que me encantó de Javier, cuando me dio una parte de la novela y luego ya toda, porque me gustó, si no me hubiera enfrascado en el proyecto, es que es una novela de alguien que escribe relativamente hace poco y está muy bien pensada. Los personajes, el argumento, los momentos de emoción, los momentos donde, como toda novela, hay una convención donde no pasan tantas cosas. Y de verdad, es una muy buena primera novela. Y fue un gusto leerla y estaba muy bien pensada, y por eso esto es lo que vos decís del blog, que la escribías como en caliente de alguna manera. A mí por lo menos me sirve
escribir en caliente. Eso de ponerme, ojo, y lo haré en algún momento, seguro, pero ponerme a hacer una novela 2 años, creo que uno también se tira a, bueno, hoy no lo hago, hoy sí lo hago, hoy hago un poco más, hoy un poco menos. El deadline obliga a que la historia camine, eh, y, y es como por respeto a los personajes también. Si uno los va dejando ahí, como que se Pero ese es pierden. un compromiso con otros, en definitiva, y Claro. todo funciona, claro. Y quisiera ¿Por qué vos, saber... Gastón, la corregiste mucho después? Ajá. No, no. Este, eh, en realidad no, también el porcentaje debe ser lo mismo. Quedó más o menos un 85-90%. Lo que pasa es que en las novelas, en cualquier novela, cuando vos empezás a escribir y llegás al último tercio, se te siguen ocurriendo cosas. Sí. Y, y el tema de escribir así como escribimos nosotros es, cuando lo escribís en un libro, tenés que hacerte cargo de eso, porque si no, parece un error. Quedan cosas sin cerrar, o cosas que se abrieron tarde, o me parece que toca repensar ese tema. Entonces, o lo borrás del principio, o lo borrás, digamos, borrás algo que no está terminado, o le das otra forma para que tenga un lugar como debe ser. Entonces yo lo que hice es reescribir esas partes para darle espacio a esas cosas que habían surgido tarde. Cosas que se me ocurrieron en el final y que deberían tener un principio de arco dramático que no tienen. Es todo lo que hice, pero de vuelta, los personajes quedaron igual, la estructura quedó exactamente igual. Retrabajé un poco más las poesías, pero más o menos quedaron las mismas y, como diría mi hijo, lo polishé un poco nada más. Boliche. Un riesgo grande de hacerlo así es que uno se mete en un embudo y por ahí está al 70% y no sirve nada porque no tiene final o no sabe para dónde seguir. O lo que termina siendo malo y no sirve más. Pero bueno. No, pero yo estoy escribiendo mi tercer novela ahora y yo creo que me doy cuenta que incluso como novelista tengo ADN de cuentista. En general es más difícil sentarse a escribir un cuento sin saber el final. Hay gente que no lo hace, pero con los cuentos Hay que saber el final. casi el saber que tenés un cuento es saber que tenés un final. O por lo menos a mí me pasa así. Con las novelas es más abierto. Uno puede sentarse a escribir para encontrar ese final. Y lo que a mí me ha pasado con las novelas es que yo, cuando me siento, ya tengo el final. Después van creciendo, puedo cambiar el final, pero cuando yo me siento ya tengo un final. Y en este caso yo lo tenía, como les decía, había escrito breves sinopsis de cada una de los 10, 11, 12 episodios, y yo sabía cómo terminaba. No fue tan un salto al vacío en mi caso. Ya sabes, Edu, vos si te gustan los cuentos, después los unís todo y te queda una novela, ya está. Sí, puede ser. Yo quería hablar un poco de la literatura ahora de los otros, es decir, qué lecturas tienen como preferidas, qué autores suelen ustedes volver a visitar. Me gustaría empezar con Edu, que nos cuente un poco. Que estuve leyendo últimamente. Esperá que voy a la biblioteca a buscarlo. No. A ver,
hay mucha gente que tiene como alimento otras áreas artísticas, el cine, por ejemplo, ¿no? Eso es, por ejemplo, si te pregunto de cine, sos un habitual consumidor de cine, ¿recordás algunos directores fetiches que te gusten? Eh, sí, o sea, por ejemplo, para el cine me recurro mucho a Almodóvar, que me parece que sus historias Ajá. tienen un nivel de cosa guarra, interesante, que tienen en general muy bien estudiados los personajes. Eh, y me parece que las historias en general me parecen muy bien contadas. Este, ¿Vos, Javier? A mí me gusta mucho la Argentina costumbrista, entonces para mí Soriano es un referente grande. Creo que, creo que no sé si es el creador de la literatura costumbrista argentina, pero cerca. Eh, Me gusta mucho, a pesar de que quizás no tiene tanto valor como otros Fontana Rosa en ese mismo cuentito corto y en ese vivir el barrio y el pueblo y el fútbol. eh, y, y un poco fuera de la Argentina, soy un gran admirador de Vargas Llosa y lo leo mucho y lo releo mucho, me gusta en particular. perdón, yo me sumo también recurro mucho a Cassiari, hace ya un par de años. Me gusta mucho la forma de contar. No, digamos, no me parece que todos los cuentos sean maravillosos, pero me gusta su manera de contar, la aproximación que tiene con las historias. En general recurro mucho a Cassiari. Me parece que aparte, Cassiari lo que ha hecho desde todas sus multiplataformas, no solamente es haber escrito un cuento que está interesante, sino que su manera de contártelo, cuando él te cuenta el cuento, cuando él no te lo está leyendo, te está contando el cuento como que lo esté diciendo ahí por primera vez, es muy seductora, es muy interesante. Sí, él habla algo lindo de la ficción, que dice que es su fascinación por la mentira. Y a mí me resulta una definición muy linda para escribir, ¿no? Está fascinado con la mentira, me parece que hace a la ficción y me parece como definición espectacular. Pero sí, estoy de acuerdo. Es uno de los autores argentinos nuevos o de última generación para respetar, ¿no? Mm. Sí, aparte Cassiari, como recién hablaban de Soriano, Fontana Rosa, está en esa línea, ¿no? Obviamente, siempre ha habido costumbrismo en la literatura argentina, pero estamos hablando de algo próximo a nosotros, a un habla popular que nosotros o la escuchamos o en algunos barrios todavía se utilizan esos códigos y maneras de sentir, en fin. Eres un gran admirador de Juan Fillol también, ¿no? Exactamente. El escritor cordobés que murió a los 101 o 102 años. Sí, que vivió 3 siglos. Vivió en 3 siglos. Curioso. Así es. Gastón, en tu caso. En mi caso lo que sucede es que la última mudanza se suponía que iba a ser transitoria y terminó extendiéndose, con lo cual mi biblioteca está en cajas. Y estoy así como desnudo para volver ¿viste? A los libros que uno consultaba. Entonces, estoy en un momento de lectura muy caótica, ¿viste?
a la pila de cosas que uno va comprando y que no llega a leer, le sumé una lista en la computadora de libros que tengo que leer o me cruzo con una recomendación de un escritor que yo admiro y que recomienda un libro. Entonces, no estoy en un momento así donde recurro a muchas obras de escritores, ¿viste? Es muy salteada, muy caótica, tengo la pila y voy a buscar y no sé qué agarrar y es muy impulsiva. Lo último que leí, o lo que estoy leyendo en este momento, estoy leyendo a Juan Forn los viernes, que es como la recopilación de las contratapas de Página 12. Leí hace poco Las Malas, que me gustó mucho, hice una reseña para Suburbano, que no sé cuándo va a salir, pero seguramente muy pronto. Leí a Vonnegut, leí Elmer Mendoza últimamente, que me gustó mucho. ¿Al mexicano? El policial, sí, ¿no? el norteño. Ajá. Norteño, Muy interesante. Quise empezar la saga del zurdo Mendieta. Entonces Okay. arranqué con Balas de Plata, que es la primera. Sí. Clásico. Y entonces Pero, por ejemplo, si yo te planeo hago seguir. un top 5 o top 10 de artistas que vos tenés en tu corazón, sean directores de cine o escritores, ¿a quién tenés? Bueno, número 1, Borges. Sé que es un cliché, pero la verdad que es en mi biblioteca al que más vuelvo. Incluso en la última novela tiene toda una trama Borges. Lo tenía como en una anécdota y de mis lectores de confianza, uno de ellos me dijo que por qué desaparecía. Y entonces en la reescritura de esa novela, Borges tiene todo un arco dramático. Así que es el que más me viene a la cabeza. También te diría Bioy, pero Bioy está como en discusión, ¿no? Es un tema, cómo envejeció la literatura de Bioy. Me gusta mucho el personaje, me gusta muchísimo la relación que tenía con Borges, incluso es parte de mi pieza en la antología. Hablo de que uno de los cuentos que no es el mejor, pero en su momento me rompió la cabeza, es Tlön Uqbar Uistertuis. Y en ese libro, en ese cuento, hay en Tlön manejan el verbo lunecer, o el equivalente a lunecer, que sería como salir la luna, y lunecer es como una palabra que usaría un hijo de argentinos, un americano de primera generación, ¿no? Mi hijo y los amigos tienen un montón de verbos como esos. Y por eso apareció ahí, y apareció también porque una de las cosas que me obsesiona es la relación que tenían ellos dos. El maestro era Borges, pero lo que digo ahí en la antología es que uno de los legados de Bioy puede ser el ayudar a Borges a buscar simplicidad. Ese fue como su aporte a la relación profesional entre ellos, ¿no? Y esa búsqueda se llama la palabra justa, ¿no? Mi pieza, esa búsqueda de Borges que tenía todo este andamiaje, todas estas lecturas, y cómo hace para ponerlo de una manera más simple, sin abusar del lenguaje. Hace poco me crucé en YouTube con un video de él hablando justamente de esto, que decía que uno no tiene que usar todos
los adjetivos que encuentra, o los sinónimos que encuentra en el diccionario. Borges decía que su literatura tiene algo de oral, y él quería encontrar la palabra que fuera hablada. Y Sí, eso uno no en se historia. imagina a Borges con eso. Sí, y aparte es interesante esto de los sinónimos, porque a veces un sinónimo, de verdad, si lo pones en un relato, novela, está muy alejado en realidad de la primera palabra original que vos pusiste. Entonces, a veces conviene, bueno, repetirse, porque esa palabra es la justa, y no es el sinónimo que es. Nunca me voy a olvidar, estaba siendo estudiante, estaba estaba en un lugar y alguien estaba escribiendo algo, entonces le dice, ay, decime un sinónimo de dice, y otro le dice, gime. Entonces, bueno, es un poco con esto de los sinónimos, ¿no? De la farsa y poner el mote justo. Me quedó ahí de los autores, Manuel Puig, Maestro, grande. no, no es que lo conozco hace mucho, pero he leído mucho de él hace muy poco, y esto de su cultura popular y todo el traer lo popular de la Argentina, muy interesante también. Ahí tenés también una lengua hablada, llevada al papel a la perfección, y encima Puig es uno de los grandes autores universales. Ahí tenés, creo que él es el mejor ejemplo, y yo, bueno, es uno de mis grandes autores, si bien yo lo que escribo es distinto a lo de Puig, pero yo creo que todos los escritores argentinos podemos dar vueltas en Borges, en Bioy, en Silvino Campo, pero en un momento dado, tanto Roberto Art como Manuel Puig, dos escritores que realmente les supieron sacar el ADN del habla popular argentina, nos encontramos con ellos. Sí, y más no tanto, Manuel Puig, no tanto incluso de la ciudad, sino del pueblo de Buenos Aires, que es muy representativo y no está tan contado. Toda esa vida Bueno, de pero precisamente pueblo Soriano oscura, es el tipo que te hablaba de pueblos. totalmente. Sí, Ahí está. Tenés esa totalmente. art que te habla de la ciudad, por supuesto, con sus costumbrismos, pero Fontana Rosa, con Rosario, y Soriano, bueno, ahí también está Puig, con esas vidas, viste, tan misteriosas, tan pueblerinas, y que tanto infierno puede haber justamente en esas pequeñas ciudades. Sí. ¿Algo más le gustaría hablar, queridos, o cortamos aquí? Creo que sí. Fantástico, entonces. Me encantó hablar con ustedes. Siempre es bueno pensar en voz alta sobre literatura, creación y demás. Y me encanta también cuando releo sus textos en Don't Cry for Me, América, que el gusto que tengo, estoy seguro que otros lectores también van a sentir lo mismo. Así que les agradezco muchísimo. Gracias a vos, Gracias por la Hernán, invitación. por la convocatoria, primero para la antología y después para ahora esta charla. Súper bueno. Gracias, Javier, Gastón, por compartir. Muy a gusto. Igual, chicos, un abrazo grande. Nos vemos pronto. Nos vemos. Saludos. Adiós.